Compa, yo no escucho nada. No sé si soy yo o es que no Hola está Marce, ocurriendo. estamos acomodando todavía. Ah, bueno, Ya bueno, ok, casi ok. empezamos. Ok, ok, todavía. Ahí se escucha, sí. Sí, ahí te escuché bien. Ok. A la gente que está virtualmente, ¿ustedes escuchan bien lo que estoy diciendo? Perfecto. Sí, Ok. fuerte y claro. Eh, Te voy a poner la cámara, entonces si quieres entender. bueno, rápidamente, en primer lugar, oficialmente, ahora sí, después de la escuela, la bienvenida al curso. Les agradezco mucho estar acá, además, cariñoso, además, de verdad valoro mucho que saquen el tiempo y el interés de verdad en la formación política. Nosotros siempre llegamos a la conclusión de que los problemas vienen de nuestra mala formación política, voluntad, es muy valioso. Este, bueno, me presento. Ahora igual nos presentamos un poco, también para la gente que está en la actualidad, ¿verdad? Yo soy Luis Fonseca, me conocen como Luis Fonseca fundamentalmente. Estudié filosofía, estudio derecho y ahorita desde hace un par de meses he estado trabajando con la obra de Elio Gallardo, entonces pues parece un buen momento para adentrarnos en este curso, ¿verdad? El objetivo de este curso es por una parte, bueno, sí, aproximarnos a la obra de ellos, que es muy interesante y que aporta muchos matices en su lectura, pero además, que digamos que las personas que estamos acá luego del curso podamos salir a reproducir análisis de coyuntura en distintos espacios. ¿Tienen pregunta? Ah, ok. Sí, digamos, si estamos en colectivas estudiantiles, sindicatos, de partidos políticos, etcétera, etcétera, pues que en esos espacios podamos organizar y dirigir análisis de coyuntura para planificar nuestras acciones, básicamente políticas, ya sea, bueno, vamos a verlo más adelante. Y bueno, un anuncio parroquial rápido también. La publicación dice que tenemos una sesión el 25 de noviembre, pero esa sesión es el 22. Bueno, fue muy difícil conseguir ese fixo. Entonces no puede hacerlo otra vez. Y sí, no sé si tienen preguntas sobre el curso o si empezamos de una vez con lo que es con la virtualidad también, si alguien tiene alguna pregunta. Si no, empezamos. Bueno, yo les contaba ahora y tuve que reprimirme un poco para empezar a hablar de la materia antes, que en la primera lectura ya comentarles y compartirles es El campo de la política, que es un texto en donde Elio Gallardo explica un poco sus visiones políticas. Vamos a ver si actualmente se verá. Yo creo que no se ve, ¿verdad? La pizarra. Bueno, no importa. Se llama El campo de la política. Y en el primer capítulo específicamente habla de cuatro vicios que ocurren en el análisis político comúnmente. ¿Qué son? Bueno, en primer lugar, este, la reducción de la política a los grandes personajes de la historia. ¿Esto qué implica? Bueno, es el típico, ¿verdad?, momento en donde alguien afirma, es que eso es la Cuba de los Castro, es el Chile de Allende o de Pinochet, es la Costa Rica de Figueres, ¿verdad? Y entonces hace una lectura política, analítica, entre comillas, a partir de la idea de que estos son esos grandes personajes históricos quienes hacen las hazañas políticas, ¿verdad? Eso obviamente trae
y los cambios políticos. Eso trae una serie de errores en la práctica, porque cuando uno hace esta lectura, entonces, por ejemplo, alguien podría analizar el proceso del golpe de Estado en Chile, ¿verdad? De decir sobre el golpe de Estado en Chile que su causa fue que Pinochet era un traicionero, por ejemplo, ¿verdad? Que es un poco lo que, uno de los ejemplos que usa Helio Gallardo, ¿verdad? Y ese tipo, un análisis así, entonces, bueno, Pinochet era el general, ¿verdad? De Allende y demás del ejército, y un día quiso ser el presidente y entonces dio un golpe de Estado y se hizo el presidente, ¿verdad? Eso ignora una serie de juegos económicos, ¿verdad? De geopolíticos, inclusive del apoyo de los Estados Unidos, ¿verdad? Al golpe de Estado, etcétera. Entonces, bueno, podemos apuntar acá, en primer lugar, eh, voy a cambiar del país, de Venezuela. Este, personaje histórico, ¿verdad? Sí. 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 De la análisis de coyuntura. Ajá. Este, bueno, en segundo lugar, él habla de la reducción de la política y de la escena política a algunas instituciones. Él dice algunas instituciones, pero el capítulo el fragmento en donde habla de estas instituciones en realidad se refiere a los partidos políticos. Y eso es un error común también del análisis, ¿verdad? Creer que la política se reduce a la acción de los partidos políticos en la escena puede ser parlamentaria, ¿verdad? Muchas veces, entonces, el que hace análisis político en realidad lo que está haciendo es análisis parlamentario, dinámicas parlamentarias, es decir, quien hace ese análisis no hace una afirmación sobre la realidad social, sino sobre una parte muy pequeña que está ahí en un edificio, ¿verdad? Es lo mismo quienes, a partir de la lectura de los conflictos internos de los partidos, hacen análisis político, ¿verdad? Entonces, el analista político que dedica su análisis político a las peleas internas de liberación y hace generalizaciones. ¿Esto por qué ocurre? En buena medida ocurre por creer que los partidos, bueno, por creer en la lógica de la representación política, ¿verdad? Y por creer entonces que los partidos políticos representan sectores homogéneos de la población, ¿verdad? Eso sería, por ejemplo, creer que ahorita Liberación Nacional tiene 20 diputaciones y esas diputaciones representan a un sector específico de la población con unas características más o menos iguales, ¿verdad? Y lo mismo con el resto de partidos, con la Unidad Social Cristiana, con el PUS, con el Frente Amplio inclusive. Y si en realidad hacemos zoom a esa situación, lo que encontramos es que por Liberación Nacional puede haber votado un campesino de 60 años, católico, ¿verdad? Puede haber votado una persona progresista de la Facultad de Derecho, por ejemplo, ¿verdad? También con intereses muy distintos. Y el señor tal vez conservador, lo mismo con el Frente Amplio, uno puede irse a San Mateo y encontrar a un compañero o compañera del partido que sea un militante de vieja guardia que conoce de uso de armas y demás y que estudia en la Guardia Popular, o puede encontrar personas jóvenes, ¿verdad? Con intereses, inquietudes identitarias, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que los partidos políticos y este análisis de partidos políticos no, no refleja realmente o sí, reflejan una parte de la realidad social y una parte de la realidad política, pero no es la realidad política, ¿verdad? Em, Vamos a ver, en el tercer lugar, sobre esto tenemos que la política se reduce a la lucha de clases. Ese es un error que dice ello, es común más en lecturas marxistas o de izquierdas, ¿verdad? La política es reducida a la lucha de clases. Y es también digamos, un error que trae consecuencias prácticas porque básicamente por ejemplo, pensar que el escenario político, el escenario incluso legislativo, si queremos llevarlo electoral, es una reproducción exacta de los intereses de las clases sociales en el escenario político, ¿verdad? Entonces eso también nos puede llevar a reducciones. Un ejemplo que usa Helio sobre este asunto es
los comunistas alemanes. Dice que los comunistas alemanes, ante el levantamiento del fascismo, de los nazis, veían la situación y decían, bueno, no importa, porque parece que el programa económico de los nazis es muy confuso, que eso va a generar la caída, bueno, ustedes hacen obviamente una reducción, ¿verdad? Pero más o menos sí lo explica Elio. Esto va a generar más bien que se acelere la caída del capitalismo y bueno, eso incluso nos conviene, ¿verdad? Eso es un poco la lectura, pero ¿qué pasa con ese análisis? Que ignora que, por ejemplo, obviamente tampoco hay que atribuirles o culpar a los comunistas alemanes de no predecir el holocausto, eso es otra cosa. Pero si en su análisis político se hubieran incorporado, por ejemplo, la cuestión étnica, ¿verdad? La cuestión, sí, étnica, digamos, el antisemitismo nazi, por ejemplo, indagar más en ese antisemitismo, que no era una cuestión de clase, habían motivos de clase, digamos, pero no era una cuestión de clase, el odio étnico, pues entonces habrían podido tomar otras posiciones, ¿verdad?, frente al nazismo. O la cuestión mística, preguntarse de dónde viene esa cuestión mística que integra el fascismo y que va más allá de lo económico, ¿verdad? Otro ejemplo que utiliza Elio Gallardo también es en América Latina. Dice que los comunistas de América Latina nunca lograron liderar una revolución agraria. Dice, ¿por qué? Porque las lecturas de los comunistas de América Latina eran, sí, clasistas, lo cual para mí está bien, pero eran solamente clasistas, lo cual para mí no está bien, ¿verdad? Y un poco desde el enfoque de Elio Gallardo tampoco es deseable, y entonces su sujeto político era el obrero. Pero ¿qué pasa si el 80% de las personas de su país son campesinos y no obreros, ¿verdad? De repente, su inserción, ajá, sí, literalmente es un poco la lectura que hace Mao, que Mao sí hace en su territorio, ¿verdad? Pues que usted va a las fábricas y de pronto sí consigue militantes y de pronto sí forma un sindicato, pero de la industria de ese país es el 3% de la fuerza laboral. O sea, usted tiene un club de lectura, ¿verdad? Un club de lectores marxistas. Y entonces, nuevamente, se ignora, por ejemplo, incluso la lectura esta, la clasista, ignora, por ejemplo, la cuestión étnica. ¿Cómo afecta o cómo de diferente es la vivencia de una persona negra que trabaja en una bananera a una persona, digamos, de aspecto blanco, ¿verdad? Pues sí, es distinto, incluso podrían tener una brecha salarial o la cuestión de género también, de la brecha salarial de género. Esas son cosas que una lectura solamente clasista no puede dilucidar. Y en cuarto lugar está el creer que la política se reduce a lo local o lo nacional. Y bueno, este es otro error, ¿verdad? Como de no querer, por ejemplo, tocar los temas internacionales o no contemplarlos y no preguntarse cómo nos afectan también las disposiciones geopolíticas, ¿verdad? Local o nacional. Ajá. Este, entonces, uno de los ejemplos que pone Elio Gallardo es el asunto de decir, es que Costa Rica, decir algo, necesita aumentar su producción. Es una especie de análisis político. Bueno, no tenemos muchos ingresos, necesitamos aumentar la producción, entonces invertimos más en producción y el país produce más. ¿Qué pasa si, no, si por ejemplo, se está hablando de producción, sí, y esa es una producción destinada a la exportación de productos y no se contempla que bueno, la guerra en Ucrania, digamos, y de repente el gobierno dice, no, lo que necesitamos hacer aquí es producir más café de lujo, ¿verdad? Para hacer más plata, y de ahí resulta que bueno, está Gaza, está Ucrania, está en África, hay conflictos militares también, anticoloniales y demás. Es decir, hay guerras en todas partes, puede que el café no se venda, ¿verdad? Si alguien lo hace, si alguien nada más dice, bueno, Costa Rica necesita producir más y no contempla el escenario geopolítico, puede cometer este tipo de errores, ¿verdad? Y puede llevar a consecuencias al final. Este, ok, sí. Perdón. Y bueno, sí, esto nos lleva entonces finalmente al análisis de coyuntura. Es decir, todos estos errores o todas estas reducciones las podemos ver también, y esto es algo que no es serio, pero que podemos concluir, digamos, a partir de esto, son también elementos que se deben tomar en cuenta para hacer
un análisis de coyuntura. Bueno, si tienen preguntas, ahí pueden levantar la mano, todo bien. Eh, y bueno, precisamente por este asunto de que estos elementos deberían tomarse en cuenta para un análisis de coyuntura, es que inicié, ¿verdad? Con esa parte. Según Elio lo que explica es que la coyuntura se entiende como una articulación, digamos, como la conexión entre dos huesos, ¿verdad? Están dos huesos y aquí hay una coyuntura donde se articulan, justamente. Entonces, digamos, a partir de esa acepción de la palabra, habla de cómo el análisis de coyuntura en realidad es el estudio sobre un montón de factores que se articulan en un punto y, bueno, y avanzan, ¿verdad? Hacia una situación determinada. Siendo estos factores, por ejemplo, bueno, que sí puede haber un personaje muy influyente, es decir, si vamos a hablar de política institucional en Costa Rica, no podemos no hablar de Rodrigo Chávez, obviamente. Distinto sería decir que Rodrigo Chávez es el causante de todos los males de este país, ¿verdad? Porque no lo es, además hay muchos intereses, justamente un poco esa la lógica, ¿verdad? Otro error sería decir que todo es culpa de Liberación Nacional, por ejemplo. Y otro error podría ser decir que todo es culpa de la burguesía, en buena parte, yo lo digo a veces también, pero no, ¿verdad? Es decir, hay gente de clase trabajadora que es racista, ¿verdad? O que es homofóbica, o bueno, ni para qué, ya lo decía Engels en su momento, que es sumamente machista, ¿verdad? Y mucha gente más lo ha dicho, obviamente, después de Engels. Este, entonces es un poco esta idea de la articulación, ¿verdad? Ahora les voy a plantear una pregunta, si alguien quiere aventurarse, pero porque puede ser también la gente que está en la virtualidad y cualquier cosa, levanten la mano, ustedes que están acá. ¿Por qué es importante un análisis de coyuntura? Voluntario, voluntario. Bueno, yo creo que es importante porque, pues, Ahí, sí, listo. Yo creo que es importante principalmente porque los contextos sociales son diferentes. Entonces, bueno, yo como una persona que vengo de la periferia, y no del Valle Central, noto que muchas de las decisiones políticas y las soluciones vienen desde aquí. Se toman desde aquí, se toman desde la asamblea, se toman desde el gobierno y no toman en consideración el contexto ni la forma de pensar, los saberes, los sentires y pensares, y entonces el hecho de que yo, como parte de la periferia, en un contexto muy específico, tenga herramientas, me permite decir, esta es nuestra situación, esto es lo que pensamos y estas son las soluciones que nosotros proponemos. Desde lo cercano, desde lo local, ¿verdad? Porque si estamos alejados es muy difícil poder comprender cuáles son las verdaderas necesidades de esta población. Gracias. Yo considero que el análisis coyuntural, digamos, tiene un efecto correlativo a lo que decía Jonathan, ¿verdad? Porque, claro, por ejemplo, se dan aportes, pero también con la posibilidad de tener herramientas para un análisis coyuntural, se puede escuchar a quien da ese aporte. Entonces ya no es solo poder darlo, sino también saber escucharlo, porque lo que pasa es, y de hecho, reitero, es correlativo lo que decía Jonathan, hay necesidades que tienen ciertas poblaciones de periferia o ciertas poblaciones, ya hablando nacional, vulnerables o minorías, etcétera, que nada más no son escuchadas. Y para poner un ejemplo, ¿verdad? De ahí, las poblaciones indígenas se toman decisiones por sobre lo que consideren en su cosmovisión. Entonces creo que el análisis coyuntural permite dar, como dice Jonathan, pero también escuchar. Ok, sí, sí, justamente. ¿Qué dice? ¿Quiere lo hago? Sí, bueno. Ok, la compañera Sonia dice, es importante hacer una lectura acertada del contexto en el que nos toca vivir para valorar en la toma de decisión las propuestas más resolutivas en beneficio de las personas más vulnerables.
Y justamente estos aportes que ustedes hacen indican, digamos, en la dirección o apuntan en la dirección correcta, porque, bueno, lo que ello dice es que el análisis de coyuntura es un instrumento de inserción política. Es decir, que entender cómo todos estos elementos, ¿verdad?, se articulan en un punto nos permite también entender que nosotros y nosotras, como sujetos políticos, ¿verdad? O sujetos de la política, estamos acá, ¿verdad? También en la coyuntura, es decir, que nosotros como sujetos y sujetas somos parte de la coyuntura o incluso puede llevarse más a lo complejo, es decir, se puede hacer afirmación individual, ¿verdad? Cada persona aquí como individuo es parte de distintas coyunturas, en distintas situaciones, pero puede ser un sindicato, ¿verdad? Es decir, un sindicato en una coyuntura específica es un sujeto, ¿verdad? Inmerso también en esa coyuntura. Entonces, justamente el análisis permite entender los elementos, ya vamos a ver, tal vez a bajarlo algún ejemplo, pero entender los elementos que participan en una situación política, entender cómo yo como persona o como grupo social o como organización, como partido, etcétera, sindicato, estoy inmerso en esa coyuntura y a partir de ahí determinar entonces qué es lo que tengo que hacer para generar los efectos que yo desearía generar en esa coyuntura específica, ¿verdad? Y esto, como digo, se puede usar en cualquier parte. Es además, por otro lado, y lo mencionaba un poco al principio, una práctica que permite activar estructuras. Es un espacio, o sea, realizar un espacio de formación política perdón, bueno, eso fue un lapsus muy acertado. Realizar un espacio de análisis de coyuntura es formación política. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo, bueno, el ejemplo que yo más conozco de un partido político, ¿verdad? De organizarse en un partido político. Si nosotros y nosotros como partido político convocamos mañana, bueno, de hecho mañana vamos para un análisis de coyuntura en Limón, entonces es un buen ejemplo, digamos, mañana hay un análisis de coyuntura en Limón. Entonces, puede que mañana llegue una persona nueva que nunca ha estado en un análisis de coyuntura y llega y escucha y hay opiniones distintas y hay contradicciones incluso, ¿verdad? Esa persona escucha, va generando un criterio, va generando una opinión, y si acaso el análisis de coyuntura es una práctica que se hace periódicamente, bueno, la segunda vez que esta persona vaya a análisis de coyuntura, va a ir solidificando, por decirlo de alguna manera, su criterio. Puede que a la tercera pida la palabra, puede que a la cuarta defienda una posición, ¿verdad? Por decir, o tal vez le toma más tiempo o menos, puede que a la primera se mate el agua, pero eso es formación política también. Entonces, en los espacios en donde estemos, si hacemos análisis de coyuntura, podemos hacer que las personas que también están en esos espacios se vayan formando y se vayan sumergiendo, pues, en, en la práctica política, ¿verdad? Eh, Ahora bien, un ejemplo de una coyuntura. El ejemplo que pone Helio es el de, si mal no recuerdo, una persona que trabaja en una fábrica o una cosa por el estilo y que un día se da cuenta que despidieron a tres compañeros de trabajo por estar organizando un sindicato. Entonces, ese güey hace este análisis, digamos, o esta lectura de distintos factores, ¿verdad? Y dice, bueno, despidieron a esas tres personas por estar en el sindicato. Yo tengo una familia, tengo una situación económica complicada, además necesito este trabajo. Y entonces llega, bueno, una serie de discusiones. No voy a formar un sindicato, ¿verdad? Para empezar, voy a hacer horas extras, si me lo piden, voy a hacer, bueno, eso es digamos, un análisis de la coyuntura, explora los distintos elementos, explora sus necesidades familiares, su necesidad de trabajo, su necesidad o el hecho de que despidieron a los compañeros, etcétera, etcétera. Todo eso converge en una situación específica y se pregunta cómo él mismo, ¿verdad?, puede disponerse. En este ejemplo, bueno, se dispone de una manera alienada, digamos, ¿verdad? Se somete al jefe y no piensa en organizar el sindicato, etcétera. Pero hace una lectura, digamos, de las distintas situaciones y se pregunta cómo integrarse, ¿verdad? En ese escenario, en esa coyuntura. Y bueno, ese es entonces el conjunto articulado, ¿verdad? Un conjunto articulado de hechos específicos, distintos hechos,
que yo puedo interpretar y a partir de esa interpretación puedo disponerme de una u otra forma. Y ahí sí hay una ligación entre los hechos, pero también, como he dicho, tiene que ver con la información que yo tengo, con mi forma de pensar, tiene que ver con mi actitud, con mis prácticas sociales y además tiene que ver con el espacio o escenario social en el que me estoy desenvolviendo, ¿verdad? Es decir, es distinto si es la política electoral a hacer un análisis de coyuntura para planificar una campaña que para planificar una huelga, ¿verdad? Por ejemplo. Y ahí entendiendo articulación, perdón, de factores de nosotros mismos, una vez que conozco, y por eso es importante también, el análisis de coyuntura es una forma de aproximarse al conocimiento. Hay una realidad social, la queremos conocer, y entonces hacemos el ejercicio del análisis de coyuntura para conocer esa realidad social. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Baruch Spinoza, y Baruch Spinoza un poco, bueno, Baruch Spinoza y Deleuze hablan un poco de esta disposición. Deleuze, cuando habla de Spinoza, pone un ejemplo de unas olas, ¿verdad? Y entonces esta persona se mete al mar y las olas vienen y lo revuelcan, ¿verdad? Lo revuelcan y lo echan fuera del mar y demás, y esta persona está como intentando disponerse, ¿verdad? Y eventualmente comprende cuál es el ritmo de las olas y entonces dispone su cuerpo al venir de las olas y puede nadar en ese mar. ¿Verdad? Es un poco ese entender el ritmo de las olas, es un poco entender la coyuntura, cómo dispongo mi cuerpo, bueno, en el caso de Spinoza, cómo me dispongo a mí como sujeto frente a estas cosas que están pasando, de las que yo no tengo control y qué hago con lo que sí tengo control, ¿verdad? Que es mi propia acción política. Sí, Me parece importante también tomar el hecho del cuerpo, ¿verdad? Que las acciones no son solo la acción como tal, sino que el cuerpo, la corporalidad, nos atraviesan. Y las acciones que hacen en contra de las políticas que se hacen en contra de las especies más vulnerables también afectan a su cuerpo. Pues, entonces, me parece muy importante con la gente que se dice porque también con el cuerpo es que se hacen cambios. sí, 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 totalmente. Incluso podemos, bueno, se habla de cómo el cuerpo es territorio de lucha política, ¿verdad? También, y en el siglo XXI más, en la medida en que se tematizan, que entendemos cómo hay distintas cuestiones que nos sujetan, ¿verdad? Bueno, ahora que está el asunto este de la flotilla, ¿verdad? Que iba a Palestina y que les interceptaron en aguas internacionales, está la situación de la preocupación expresada por las personas negras, o digamos, bueno, negras sí también, pero digamos no blancas en general, que aún están capturadas en Israel, ¿verdad? Porque la gente blanca la han ido liberando más fácilmente. Si uno veía, yo había visto una lista de gente que iba, ¿verdad? De sus nombres, y hay muchas personas con nombres árabes, por ejemplo. Es decir, ¿cuál es la implicación que eso tiene? Claro, eso también son cosas que se pueden considerar y se deberían considerar en un análisis de coyuntura. Pero entonces tenemos ahí, bueno, como un resumen, la coincidencia de dos hechos, dos o más hechos, y la inserción de mi propia acción en esa situación es el análisis de coyuntura. Básicamente, bueno, básicamente es mucho más, pero como un concepto básico, ¿verdad? Y en contraposición podemos encontrar el concepto que usa Elio Gallardo también, de decisión unilateral. La decisión unilateral es una cuestión también importante. Decisión unilateral. Porque es un poco la pregunta acerca de qué es lo que motiva nuestras acciones políticas. Ok. Sí, es un poco la pregunta de qué es lo que está motivando. Ok. De qué es lo que está motivando nuestra acción política. ¿Por qué? Porque lo que dice y lo que previene un poco ello es que podríamos tomar, por ejemplo, una decisión emocional, es decir, pasó esta situación y entonces yo me enojo y voy y voy, me voy, ahorita me voy a tirar piedras al balcón verde. Yo, no, es que es liberación. Ya después me meten una contravención y yo digo, y yo ya ahí tengo que pagar un salario mínimo, un par de salarios mínimos, una cosa así, me veo ante la situación de que mi decisión no fue inteligente.
¿verdad? Que no arregle nada. Bueno, eso es otra cosa que Elio habla en otro texto que no recuerdo. Ah, es en siglo XXI, militar en la izquierda, que Elio habla de la economía de la acción política. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es rentable, entre comillas, por ejemplo, hacer una huelga general, un paro nacional, para pedir un pequeño aumento en el salario mínimo, por decir algo, ¿verdad? Diría, pucha, si usted ya hizo un paro nacional, toda la gente está en las calles, usted puede aspirar a un poco más, ¿verdad? Es parte incluso de, de lo que pasa con las decisiones unilaterales. En el marxismo clásico se habla bueno, no sé si tan clásico, pero bueno, el marxismo-leninismo, del aventurismo, ¿verdad? Del concepto del aventurismo. ¿Qué es el aventurismo? Básicamente ir a tomar acciones políticas sin demasiada reflexión, es decir, aventurarse y ver qué pasa, ¿verdad? Eh, entonces, cuando yo hago una acción política, lo que debería preguntar es ¿por qué la hago? Es decir, ¿cuáles son los elementos? Y luego, ¿qué es lo que quiero conseguir con esa acción política? Es decir, no se trata solo de hacer, por ejemplo, de solo ir a hacer acción directa, ¿verdad? De solo ir a rayar una pared, por decir algo, que no es que yo esté en contra, pero ¿para qué? ¿Verdad? ¿Cuál es el mensaje que se va a dar? Queremos, por ejemplo, vamos a ir a hacer con un stencil, jornada laboral de 36 horas semanales, y lo promovemos y entonces, bueno, lo dejamos en paradas de buses, la gente llega y escucha, ¿será que eso es posible? No sé. Bueno, ahí hay una especie de análisis. O yo voy y, no sé, bueno, el ejemplo que ya di, ¿verdad? Ah, no, yo, es culpa de Liberación Nacional, se las van a ver conmigo y bueno, ¿verdad? Y es un riesgo porque es mucho más común de lo que creemos en realidad. Sí. Tengo una pregunta con respecto a la decisión y relación con la decisión lateral y con respecto a las motivaciones detrás de la decisión. Porque, por ejemplo, no sé si parte de las motivaciones podría ser si tiene efectos o no, o en realidad no es parte de las motivaciones. Los efectos que puede tener esa decisión o ese acto que se toma. Sí, yo creo que los efectos deberían ser parte de la decisión. Ahora bien, los efectos pueden ser muy distintos porque aquí hemos debatido, por ejemplo, en el Frente Amplio, si tiene sentido o no salir a volantear. Nosotros, ¿verdad? Imprimimos volantes y salimos a entregarlos a la gente y de vez en cuando nos preguntamos qué tanto alcance tendrá esto, ¿verdad? O qué tantos, cuando es en elecciones, qué tantos votos podemos conseguir con esto, o sí. Pero, por ejemplo, alguien podría decir, pucha, ¿no? Parece que no es muy redituable en un sentido de votos, pero el objetivo que queremos perseguir es que la gente se active y que la gente venga y que la gente tenga incluso también esa formación política de lo que es salir a la calle a hablar con gente, que es muy formativo, ¿verdad? Y para mal a veces, a uno también le gritan cosas y demás, pero bueno, también uno se forma, ¿verdad? Entonces ese puede ser el efecto que uno quiere conseguir también, si es el caso. Pero ahí ya si se hace conscientemente, bueno, entonces, ¿verdad? Es como, Elio habla de hecho, de cuatro, digamos, fundamentos o principios de los que puede surgir ese tipo de decisiones unilaterales. Una es la ausencia de información o de conocimientos, ¿verdad? Yo o no sé algo, por ejemplo, qué sé yo, bueno, en formación política hace como un año organizamos un taller para redactar recursos de amparo, ¿verdad? Aquí mismo. Entonces, alguien podría decir, por ejemplo, vino al taller, sabe cómo redactar un recurso de amparo, sin embargo, no sabe derecho constitucional, y entonces va y presenta un recurso de amparo que nada que ver, ¿verdad? Que no tiene que ver con materia constitucional. Y la sala cuarta, a cortas le dicen, no, esto no, ¿verdad? Eso sería, bueno, una decisión unilateral a falta de conocimientos, ¿verdad? O de información, sí. Puede ser la incapacidad de organizar pensamientos. A mí podría pasar eso a veces, ¿verdad? Que es que uno está pensando un montón de cosas ¿verdad? Y tiene un montón de datos e información, pero justamente no logra entender cómo están articulados, ¿verdad? Y entonces al no entender cómo están articulados, de la decisión que se toma no es consistente, ¿verdad? Con la realidad. La otra es una inserción pasiva en las situaciones sociales. Es decir, yo estoy haciendo política y al hacer política, van pasando cosas. Yo digo, bueno, bajaron, subieron la hora laboral, bueno, eso, no importa, etcétera. E incluso uno podría hablar del derrotismo, si se quiere, que el derrotismo también es una cuestión que la filosofía política, digamos, de izquierda y marxista toca mucho, porque el pesimismo es, digamos,
lo ideal para quienes quieren que las cosas no cambien, por decirlo de alguna forma. Es decir, ¿cuál es mi objetivo si yo soy un patrón y veo que mis jefes están, que mis empleados están organizando sindicatos y yo no quiero, bueno, desmoralizarlos, despedir a tres para que el otro no se le ocurra ir a hacer un sindicato, ¿verdad? Lleva a una inserción pasiva, es decir, a creer que uno no tiene margen de acción, a creer que uno no tiene nada que hacer. Eh, y bueno, la última que menciona ello es la inmersión emotiva, ¿verdad? Que igual es como el ejemplo de las piedras en el local de liberación. De eso sería una decisión emotiva que no contempla, me parece contemplar muy bien todos los elementos que podrían contemplarse que llevan a una conclusión equivocada, ¿verdad? Sí. Incapacidad de organizar pensamientos. Y bueno, estas son cosas que además debemos evitar en la medida de lo posible, ¿verdad? De manera consciente, em, cuando hagamos análisis de coyuntura, de verdad. Claro, también si uno tiene un grupo más o menos variopinto, era lo que les decía ahora afuera, ¿verdad? Si uno hace un análisis de coyuntura con 10 señores de la vieja guardia, las conclusiones a las que van a llegar ellos solo 10 es muy distinta que si lo empleamos a otros sectores, ¿verdad? Pero eso también podría tener que ver con replantear objetivos políticos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos un comité en donde, en algún lugar alejado donde hay mucha homofobia, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, sé que si uno es una organización y la organización y quienes dirigen esa organización tienen el deber bueno, y las personas que forman parte también, en teoría, para mí, pero eso ya es un criterio de conmigo, el deber de tomar acción respecto a eso, y lo cual no implica necesariamente excluir del sindicato a los trabajadores homofóbicos, ¿verdad? Si no se les entender que no van a poder ser homofóbicos en el sindicato por decir algo, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido también, pues editar sus lecturas reducidas de la realidad. Sí. Cuando estaba viendo yo los elementos que había puesto de libertad en las dos páginas que leímos, y este respecto al tercero, el de inserción pasiva en las situaciones sociales, me puso a pensar mucho en la reacción que tiene, hablando de nuestro contexto, ¿verdad? El costarricense, frente al conflicto, no sé, digamos, del genocidio en Palestina, no sé, digamos, los conflictos, digamos, neocoloniales o coloniales respecto a zonas como África, ¿verdad? Uganda, Sudán, etcétera, ¿verdad? Entonces yo me puse, o bueno, en este caso ya arriba, ¿verdad? El este de África, Ucrania, en esos lugares, y dije, bueno, el costarricense dice, no, es que está muy lejos, no me va a pasar nada. Y yo, bueno, es que no, porque la inserción de ese posicionamiento es pasivo, que al fin de cuentas sí afecta política, afecta económica e inclusive, por no decir, psicológica, emocionalmente en un futuro, ¿verdad? Y o sea, ¿qué efectos pudo haber tenido en el holocausto, en todos los judíos, de todas las poblaciones, inclusive vulnerables y contra los que tentaba el nazismo, fuera de Alemania, digamos, de fuera de Europa? Igual tienen efecto. Entonces, sí, claro, posicionarse pasivamente ahorita, pues que no nos está pasando nada, pero nos está pasando y nos va a pasar. Y de hecho me recordó a la canción de Malpaís, ay, ¿cómo era? Efecto mariposa, que dice que la bomba te va a caer aunque, o la bomba te va a afectar aunque caiga en otra parte. Y yo, claro, totalmente. Perfecto. Sí, 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 es. Ah, sí. Y ni siquiera se da mucho de investigar sobre los candidatos. Y nada más dicen, no, es que no, las primeras todos iguales, no, estaba todos, todo esto, y no tenga opción de avanzar, no voy a ir como nada, de horas, no, sí, el otro, y el otro. Nada más, de eso es para especializar, que lo que necesito. Ajá, no, tú me explicar, Sí, realmente ese asunto del derrotismo, digamos, o de esa inserción pasiva, tiene que ver también con cuestiones ideológicas, ¿verdad? Es esto que, bueno, ahora estuvo de moda Mark Fisher, ¿verdad? Que habla
En el realismo capitalismo no hay alternativa, ¿verdad? Es decir, no hay otra realidad posible, no hay otra, y entonces no hay una realidad posible en donde el sindicato triunfe sobre el patrón, no hay una realidad posible en donde el pueblo indígena triunfe sobre los invasores, ¿verdad? No hay una realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, eso yo creo que es una cuestión ideológica, es decir, que es una cuestión incluso de conveniencia ideológica, ¿verdad? Del capitalismo, el que no haya una actitud de que puede cambiar la historia. Bueno, Fukuyama hablaba del fin de la historia, ¿verdad? Termina la historia, ya no hay nada que hacer frente a la historia. Pero creo que está equivocado. Bueno, yo no lo creo, hay guerras en todas partes, la historia ha seguido, ¿verdad? Pero bueno, un poco con esto como introducción, espero no haber tardado demasiado. Le doy paso a Jonathan para que nos explique la dinámica. No sé qué sigue, sí. Sí, 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 por favor. Pues vea, claro, sí tenemos como dos categorías de análisis. Son estos de análisis que son incompletos, ¿no? Por la regla de la realidad, son análisis de teoría, que son puntos que buscan una visión más completa de todos los aspectos para poner una posición. Pero, o sea, eso es como lo que estoy diciendo, pero también tiene que ser el análisis de todo el universo. Y por punto de ver todos los pasos, porque si los juntas, es una requisito que no claro. Pero como que la duda que me queda es que, o sea, cualquier análisis a posteriori siempre vas a poder decir, ah, no, 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 eso, ay, no ve eso. Entonces, como que, o sea, como que siento que siempre vas a poder decir, o sea, que todo el mundo se quedamos pensando como que la práctica, o sea, el análisis para mí es como un paso para la acción, para el práctico. Aquí, bueno, para todo eso que se decía que, bueno, no sirva al bacho, vamos a mandar esto, vamos a usar, porque es un paso para verlo con la acción. Entonces, y en la práctica del sitio complicado del análisis que puedes hacer, entonces, obviamente, todos estos análisis de personajes históricos, no es como que buscaban ser incompletos. Es una reducción, ¿no? Para aproximar a un problema, o sea, pero tal vez el problema que están resolver de una forma. No sé, entonces tengo esa. No sé, Sí, sí. claro. Sí, entiendo, porque de hecho, digo, no podría querer hacer un análisis, por ejemplo, electoral, ¿verdad? Y centrarse en la dinámica de los partidos. Que incluso yo a veces suelo tener esa aproximación institucional, que es un error, es un vicio a la política, ¿verdad? Pero entonces como, bueno, seguir qué dicen las candidaturas y demás, y él no lo puede hacer conscientemente. Creo que el problema un poco es, por ejemplo, si yo quiero tomar acción política pongamos un ejemplo, hay una situación voy a inventarme, entonces esto está pasando en Kóbano, y en Kóbano la asada de Kóbano está tomada por israelíes que viven en la comunidad, por decir algo, ¿verdad? Que digamos, estoy inventando, en Santa Teresa, y es decir, eso sí pasa, en algunas asadas en la periferia que tienen juntas directivas de nada más extranjeros, y no extranjeros que viven ahí, trabajan ahí, no extranjeros gentrificadores. Pero bueno, digamos este caso. Entonces, en Cóbano están los israelíes que tomaron la asada y toman decisiones sobre el agua y además hacen sus reuniones en inglés, entonces la gente de la comunidad ni siquiera puede entender qué está pasando. Entonces, em, si frente a esa situación yo hiciera un análisis, por ejemplo, desde los partidos políticos, de, bueno, vamos a hacer algo, de ahí no tenemos que ir al despacho de no sé quién trabaja al Frente Amplio Punta Arenas, de Ariel Robles, a decirle, ¿verdad? Que de ahí que está pasando esto y ya. Y ese sería el error, ¿verdad? Porque puede que Ariel va a llegar y les va a decir, vea, yo mandé un oficio a no sé quién y aquí está el oficio, esto es lo que dicen. Bueno, puede que Ariel lo resuelva, es un tipo muy capaz, pero puede que no, ¿verdad? Porque hay unas dinámicas en la comunidad que juegan otro papel. Es decir, ahí no sería como nada más ir a hablar, que también es parte, pero también pasaría por hablar con la gente de la comunidad, por ejemplo, y eso ya está, es decir, llegar a esa conclusión de esa acción ya está fuera del análisis de partidos, de hecho está casi fuera de todos, ¿verdad? Entonces es un poco por ahí. Ahora bien, no hay un método exacto para el análisis de coyuntura o unívoco. Ahí, de hecho, Helio en ese texto cita
o en la bibliografía, digamos, vienen como varios textos que lees sobre análisis de coyuntura, algunos más metodológicos, pero digamos, esta es como la parte más abstracta. Creo que un poco es la lógica del espacio también es como ir desarrollando esa, ¿qué podemos decir? Malicia o esa intuición, sí, del análisis y también el análisis de coyuntura como una cosa viva. Es decir, que si nosotros queremos hacer una acción política sobre X cosa, acá en este espacio, em, y hacemos un análisis de coyuntura y llegamos a la conclusión de una serie de acciones, esas acciones siempre se pueden cuestionar en el futuro. Es decir, en un mes podemos hacer otro análisis de coyuntura y parte de nuestro análisis puede ser cuál fue el éxito o fracaso de esas acciones específicas y por qué, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. No sé si habrá comentarios ahí en la... No, había uno que aclaraba algo sobre una canción y luego las anteriores que ya habían hecho. Ah, ok, ok. Ya, ya. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Cordero. Soy docente de estudios sociales. Soy internacionalista también, que escuché aquí a la compañera aquí. Ah, ¿usted también son estudiantes o quieren estudiarlo? Ah, está estudiando. Ah, bueno, entonces ahí nos pasamos el contacto. Y tuve el placer de conocer a Luis en la carrera de Derecho. Y la última formación que tuve fue una maestría en estudios latinoamericanos. Entonces, en definitiva, este tipo de formación va muy de la mano, ¿verdad? Con algunos elementos que desde la academia se estudian y para mí es, ¿verdad? Un placer escuchar a mi compañero Luis haciendo este tipo de análisis. Bueno, en mi caso, Luis y yo nos dividimos un poco, ¿verdad? Lo que sería el taller y entonces yo voy a hablarles un poquito de la parte andragógica, ¿verdad? Es decir, eh, lo que tiene que ver con la pedagogía, pero para adultos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este taller, precisamente hoy estuvimos hablando, o por lo menos Luis estuvo hablando de la parte más teórica, más conceptual, es decir, cómo nosotros utilizamos los conceptos como herramientas para el análisis, porque aunque metodológicamente sí hay una serie de pasos a seguir, hoy nos enfocamos principalmente en los conceptos, es decir, y cómo esos conceptos posteriormente nos van a llevar a clarificar cuáles son los procesos para hacer ese análisis coyuntural. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, en el caso de los que están en presencial, vamos a dividirlos en dos grupos, ¿verdad? Pueden ser estos tres de acá y estos tres compañeros de acá. Luis, si me ayuda un toquecito con el papelógrafo para mostrarles un momentito. Y en el caso de virtual, vamos a trabajar con un Drive. Entonces, la idea es hacer un diario de doble entrada. No sé si alguien ha trabajado con un diario de doble entrada alguna vez. ¿No? Ok. Lo que tenemos es básicamente, vamos a recordar un poquito, los que están en virtual. Sí, ahí lo ven. Vamos a tener exactamente lo que serían los conocimientos previos. Entonces vamos a traer lo que van a ser los conocimientos previos que teníamos antes del taller de tres conceptos: coyuntura, formación política y lectura de la realidad. Entonces, ¿qué era lo que yo me imaginaba, entendía o conocía de esos tres conceptos? Coyuntura, formación política y lectura de la realidad. Luego, ¿cuáles son esos conocimientos nuevos que obtuvimos a partir del taller? Y por último, vamos a obtener las conclusiones de qué era lo que nos faltaba o qué errores tenían de ese concepto que yo suponía o tenían esos conocimientos previos, o bien si ya más bien lo sabían o conozco un poquito más porque de pronto tengo formación en alguna otra área. Y bien, un caso. Entonces, que ustedes digan, bueno, podemos hablar de los personajes históricos, partidos políticos, lucha de clases, de una decisión unilateral. Pueden ser experiencias que nosotros hayamos tenido propias o de otros compañeros, compañeras, o bien puede ser también hipotético. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tomar son 20 minutos. En el caso de los que están en presencial, van a trabajar en la mesita de acá. Y en el caso de los que están en virtual, vamos a trabajar en un Drive que ahorita les pasamos el link. No sé si tienen alguna duda
con la invitación, ¿no? Todo bien. Entonces, la idea es que compartan en esta actividad. Entonces, vamos a trabajar con el grupo 1 y el grupo 2. Listo. En virtual, no sé si tienen dudas. Ya casi les pasamos el link, entonces. Acá en virtual, la, Hola, ¿cómo estás, Marcela Sánchez? Díganos, todo aquí la bien. escuchamos. Acá en virtual la vemos 14 personas. Vamos a Eh, trabajar las 14. Podríamos trabajar las 14 o bien trabajar en dos salas, porque igual se puede trabajar en el Drive y cada uno vaya haciendo un pequeño aporte, pero creo que sí, es mejor hacer un par de salas y les pasamos el link. ¿No? De acuerdo. Listo, entonces ya que se les pasamos el link. Hay que hacer 2 salas, entonces. Sí, puedo ser Salazar. Sí. Eh, 2 salas. Ok. 2, 3, 4, 5. Ok, pero Ah, sí, quedamos a. voy a cambiarle aquí. Y aquí hay 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí, creo que no más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque Es que Ah, formación y Luis no cuentan. sí. Ujú. Y pasarles un drive. Voy a un drive, o sea, un docs. sí. No sé si aquí tienen alguna cuenta que se pueda hacer en Google Docs. Sí, la de formación. ¿Cómo le ponemos? Puede ser una tabla con 3 columnas, igual. ¿Y cuántas filas? No, no, con solo 4. Que ellos lo que pueden hacer es hacer Ok. que la primera diga conocimientos previos, la segunda conocimientos adquiridos y conclusiones. Ah, así. Pero es un enlace diferente para cada sala. Para acá, sí, Ok. exacto. Entonces podemos el grupo 1 y grupo 2. Maravilla. Ok. Falta gente que. David, Fiorella, si nos escuchan, pueden entrar a su sala, porfa. Nos falta solamente que David ingrese a la sala. Y, No sé cómo ingresar a la sala. ok, voy a ver si puedo enviarte otra vez la invitación. ¿No te sale? Lo estoy buscando. ¿A dónde me lo estás mandando? Te tendría que aparecer en la pantalla. ¿No te aparece?
Sí. En la tarde, estoy ahorita en los talleres frente a Hola, ya les voy a pasar acá en el chat el enlace del Google Docs para que trabajen en la tabla. Ok. Ya se pudo entrar, parece. Hola, ya les compartimos el enlace en el chat con el Google Docs para que trabajen esta actividad. Muchas gracias. Sí. Podemos. Hola, Sonia. ¿Vos te venís uniendo a la sesión? No, es que me acabo de sacar y entonces me volví a Ah, ok. incorporar. Ujú. ¿No recuerdas en cuál grupo estabas? ¿En el uno o en el No, 2? en el momento No, que lo iban a decir me sacó. ok. Vamos a ver, uno. Cualquiera de los dos me puedes poner. Ok. Eh, Te voy a poner en el uno. Ya te tiene que aparecer el botoncito para unirte en la pantalla. Lo puedes. Ah, bueno, ya. Sí. Sí, tal vez si podemos entrar a cada una de las salas. ¿Quieres? Ya te ven. Ok. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes. Ok, ¿entendieron cómo se basa la actividad, verdad? Vienen tres columnitas en el Google y ustedes van escribiendo, redactando los conocimientos previos, después los conocimientos que adquirieron en el taller y por último algunas conclusiones o casos que ustedes hayan visto, escuchado o casos hipotéticos también. Entonces, esa es como la dinámica del documento para que lo vayan construyendo en conjunto. ¿Está bien? Una preguntita. ¿Será que Sí, nos puedes dar permiso, tal vez Ernesto, para compartir pantalla? sí, claro, claro, no hay ningún problema. Gracias. Ya debería dejarles. Pueden verificar. Sí, sí, ya me dejó. Ok, súper. Por Gracias. acá quedamos en caso de que ocupen ayuda. Sí. Creo que ahí ya se ve. Sí, yo sí veo. Creo que nos habían hablado de que esto era en base a tres temas. Uno era la coyuntura, el otro era la formación política, o sea, lo que creíamos de o sea, llevar las tres columnas, y creo que el otro era análisis de la realidad, pero ese sí no lo anoté del todo. Ah, lectura de la realidad. Sí, eso, lector.
Tengo un problema porque no puedo como ingresar al chat y eso hace que no pueda ingresar al link del Docs, pero voy a ver si metiéndome desde la compu me permite igualmente. Entonces, bueno, igual ahí si lo estás proyectando, podríamos como empezar a pelotear las ideas, pero sería bueno que todos podamos escribir, ¿verdad? Para que no se recargue la tarea en una sola persona. Igualmente les comento que yo ingresé un poco tarde, entonces no estoy como muy enterada de todo lo que se habló, solo de como de lo último, porque empecé como a las 4 en punto. Sí, yo igual llegué un poco tarde, pero llegué a esa parte. Por lo menos podemos ir haciendo lo de conocimientos previos, no sé los demás compañeros. Voy aquí a intervenir un momento. Em, bueno, de coyuntura, yo lo que sabía, y bueno, viéndolo un poco metafóricamente también, es como tal cual la coyuntura de, ¿verdad? De dos partes del cuerpo. Pensemos en el bíceps, digamos, con el antebrazo, ¿verdad? Que están ligados o unidos por una coyuntura, ¿verdad? Si lo vemos como desde ese punto, pues creo que desde ahí podemos escalarlo o relacionarlo a la coyuntura que estamos viendo, ¿verdad? De forma teórica, la coyuntura de la realidad. Entonces, eh, entiendo yo la coyuntura como la unión, digamos, de dos hechos independientes están ligados por determinadas, ¿verdad? Situaciones políticas, sociales, económicas, etcétera. Entonces, eso es lo que entiendo o entendía, digamos, como coyuntura, como conocimiento previo. No sé si alguien puede anotar, es que yo estoy en el celular y no puedo escribir en el Drive. Ernesto, no sé si vos podés, Sí, sí, pero que lo voy a anotar. No sé si hay que anotar todo o resumido. sí, como un resumen, yo creo. Ok, ok. No sé si alguien quiere hacer tal vez como referencia a coyuntura también, y luego pasamos como al siguiente término, o sea, como empezar con conocimientos previos, hablamos todos, y luego pasamos como a conocimientos adquiridos, y tal vez iniciar con coyuntura. No sé, alguien más que quisiera sumar un poco. O si no hay conocimientos previos, de todo bien también. Yo estoy tratando de ingresar, ya ingresé a la reunión general, voy a ver si me meto a la sala. Y bueno, yo lo que, digamos, al menos mi perspectiva de la coyuntura, para empezar con lo de la coyuntura, em, es como, es que como no usar las otras palabras, es como lo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? A nivel político y también que te contempla varias aristas. Entonces, como que mi perspectiva es eso, como todo lo que está sucediendo en este momento preciso, ¿verdad? Que puede involucrar no solo el presente inmediato, ¿verdad? Uno puede hacer un análisis de coyuntura de los, no sé, del último mes o el último año, o así, ¿verdad? Entonces ya
ahí uno podría como tal vez delimitarlo, pero esa es como la idea que tengo de lo de la coyuntura. Entonces no tengo los conocimientos adquiridos, entonces solo los previos. Me parece que es un toque complicado, bueno, partiendo de que en mi caso no tengo mucho conocimiento previo de esto, eh, sacar conclusiones, ¿verdad? De temas que estamos empezando a revisar, ¿verdad? Me parece que en el apartado de conocimientos previos es poner estos términos, ¿verdad? Eh, que nos permiten ya empezar a analizar, o por lo menos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Relacionar uno con alguna actividad en específica, como lo puse ahorita en el mensaje del chat. Este, pero sí, no sé qué opinan, porque por lo menos en mi caso el problema es que como no tengo un bagaje previo, me cuesta mucho aportar, porque estoy como en esa etapa apenas de aprendizaje, no sé si me explico. Sí, podríamos poner que no tenía una idea, un concepto previo ¿verdad? Si no lo tenía, entonces podemos poner no se tenía. Sí, de acuerdo. Igual, todas las respuestas son correctas al final, ¿verdad? Entonces, creo que también una conclusión puede ser esa, ¿no? Una conclusión es que no teníamos, o que es difícil llegar a una conclusión, valga la redundancia, esa es nuestra conclusión, dado que no habían conocimientos previos por parte de algunas personas, digamos, que conformamos el grupo. Yo creo que, ¿verdad? Es válido también. No sé, Ernesto, si vos querés hablar un poco sobre conocimientos previos de coyuntura. Creo que igual que el compañero, uno no tiene tanta la formación para tener el conocimiento de qué era la coyuntura. Solamente se ve como en contextos políticos, geopolíticos, que hablan de una coyuntura como algo abstracto, algo que está pasando en el momento, alguna situación en específico. Bueno, entonces suena como que uno de los puntos que podemos poner es válido, es el hecho de la no existencia de conocimientos previos, o por lo menos de la dificultad de definir, los términos para poder utilizarlos, ¿verdad? Eh, Creo que esa es como también una posibilidad para poner ahí. Y que bueno, el poner conocimientos adquiridos, desde la primera clase sí es un toque como, como muy complicado, porque se supone que en este es el proceso en el que se encuentra uno en el momento, ¿verdad? Adquiriendo conocimiento y reafirmando las ideas o reacomodando las perspectivas que se tenían. Me imagino que lo que se pretende es que si alguien, al escuchar tal vez lo que se habló hoy, le quedó, digamos, una idea de que era coyuntura y no la tiene tan clara, entonces tal vez eso fue como lo que se adquirió en el momento, pero yo no, de esa parte no la puedo, ¿verdad? Porque no supe que hablaron de coyuntura. Sí, o sea, sí estuve en la última parte y se habló, digamos, pero no me cambió como la idea del significado previo que ya tenía. Claro, porque el concepto también es muy como se explica solito, ¿verdad? Es el punto de unión de dos circunstancias. Si lo vemos desde la cuestión anatómica, entonces de dos articulaciones, pero ya entendido en una generalidad es el punto de encuentro de dos ideas, de dos situaciones, de dos problemáticas, de dos, no sé, distintas circunstancias que podrían darse, ¿verdad? Entonces, por lo menos en ese punto, a mí me queda Compañeras y claro en ese compañeros, nos sentido. quedan 5 minutos para que sepan y pueden escoger a alguien que nos exponga lo que han trabajado. Está bien, muchísimas gracias. Gracias, qué rápido. Bueno, eso que estaba comentando el compañero nos puede ayudar a agregar lo de la coyuntura.
así como para tal vez apresurar el paso. Podríamos definir entonces dos puntos, digamos, el conocimiento este previo del término de coyuntura, más el término de que no existen conocimientos previos y se procede a empezar a aprender sobre esto, que la conclusión es que como hacen falta, pues, empaparse de la terminología y demás contexto, pues todavía no se pueden sacar conclusiones más allá de la que no tenemos idea de lo que no tenemos idea todavía. Sí, yo creo que sería interesante que una conclusión es, ¿verdad? Si nuestro campo de formación o de profesión está desligado, digamos, del ámbito político, ¿verdad? Entonces, difícilmente estamos eh, formadas o naturalizadas con un término como el análisis de coyuntura, ¿verdad? Es, bueno, hasta que una entra, digamos, a militar a un partido, pero de lo contrario, digamos, no es un o término común o una práctica común, ¿verdad? En nuestras comunidades, sociedades, en nuestros círculos cercanos, realizar análisis de coyuntura, ¿verdad? Tal vez por esa misma apatía política generalizada que nos caracteriza como, yo creo que no solo como sociedad costarricense, sino en general en el mundo, ¿verdad? Lo que nos han alejado de tener interés en la participación política y por tanto no realizamos análisis de coyuntura en nuestra cotidianidad. Yo creo que eso puede ser una conclusión también. Sí, porque de hecho, agregando un poquito a la idea, aunque ya tenemos que pasar de tema, digamos, pero realmente yo lo del análisis de la coyuntura solo lo he escuchado en el ámbito político. Igual, sí, siempre es un término más que todo utilizado en ese contexto. Igual yo lo he escuchado solamente ahí. Entonces, si solo se usa en un lugar súper específico, en un nicho muy específico, ¿qué nos va a extrañar que en el día a día las personas normales que no tienen que ver con la política, que van a estarse preocupando por eso? Porque al final del día es el peligro de caer en la intelectualidad de todos estos análisis y olvidarse de que al final del día, si la persona que trabaja de 9 a 5 no está viendo sus necesidades satisfechas, entonces ¿qué importa cómo se definen los términos y cuál y cómo se llama y todos? O sea, existe poco interés porque no hay forma de ver eso reflejado en la realidad de las personas. Perdón, ya me puse un poco Totalmente de trippero. acuerdo. Ujú. No, totalmente de acuerdo. Ujú. Pasamos al siguiente, formación política. Sí, está bien. Bueno, yo creo que la formación política no solo tiene que ver con estudiar la política como tal, sino creo que comienza desde la vivencia, ¿verdad? Desde que usted se empieza a involucrar no solo con un partido político, sino en lo que tenga que ver con la política directamente como ciudadanos, ¿verdad? Las leyes que nos afectan, las decisiones que toman otros políticos, cómo nos organizamos como comunidad, ¿verdad? Creo que todo eso forma parte de la formación política y también va a haber una parte teórica, pero creo que la parte práctica es mucho más rica y cuando pienso en formación política, creo que lo práctico es como lo más, para mí como lo que forma realmente, ¿verdad? Claro, Sí, y de es que eso es lo acuerdo. que forma a la gente en realidad. Perdón, compañera, adelante. No, adelante, adelante usted. Gracias. No, que en realidad es ese término, o más bien es esa idea de que todo es político. Todo lo que hacemos en las mañanas, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos es político. ¿Qué definimos como todo eso? Como parte de ser formación política son otros 100 pesos, ¿verdad? Creo que parte
de los esfuerzos de mejorar el espacio que habitamos, ya eso es una decisión política, aunque no nos estemos dando cuenta. Y creo que lo que hace falta es ese ligamen de que todo lo que hacemos tiene una connotación política, porque la política nos envuelve 24/7. Entonces, sí es importante como cómo encontrar ese punto medio en donde le damos a entender a la gente que sí, su uso de transporte público todos los días es parte de una decisión política, su uso de un automóvil, su uso del tren, etcétera, etcétera. Ir más allá de las elecciones de alcaldes o a las elecciones de presidentes, ¿verdad? Ernesto, no sé si vos querés agregar algo. No, tal vez uno a veces lo relaciona mucho con algún partido político, alguna ideología política, pero como ya han dicho los dos compañeros, va más allá de eso, va en cómo la política nos afecta día a día, tener esos conocimientos. Sí, también se puede agregar, propiamente la formación política que uno en un partido puede adquirir, ¿verdad? Sí, yo quisiera igual recurrir como a una metáfora de, ¿verdad? Formarnos o formar a otros tiene que ver con darle forma, ¿verdad? Darle forma a algo tan complejo como es la política, que nos atraviesa, como decían ustedes, ¿verdad? En el día a día y nos atraviesa nuestros cuerpos y atraviesa nuestros hogares y demás. Eh, entonces, creo que la formación política tiene que ver con darle forma a, a ese, no sé, conjunto de realidades, ¿verdad?, que nos envuelven y, y entender, digamos, de dónde vienen, ¿verdad? Darle forma. No sé muy bien cómo expresarlo, pero creo que, o sea, ese es el conocimiento previo que yo tengo, ¿verdad? Y que, porque yo siento que, por lo menos en mi caso, antes de empezar a militar dentro del partido, pues comprendía, ¿no? Como esta realidad que existe en nuestros alrededores, que está atravesada por decisiones políticas, históricas y presentes, ¿verdad? Que suceden, digamos, en nuestro día a día y como decía el compañero, ir en presa o ir en tren es una decisión política, pero cuando uno empieza a militar en una organización institucional como es un partido político, ¿verdad? Empieza a adquirir otras formas, valga la redundancia, de formación, ¿verdad? Se empieza una a formar como, como militante de un partido, ¿verdad? Entonces creo que la formación política tiene que ver también con crear nuevas formas, digamos, de comprender y participar en la política. No sé si es como muy redundante, pero como algo así. Creo que se nos acabaron los 5 minutos, supongo que ya nos van a... Y bueno, muy importante, ¿quién va a hablar? Compañeros, compañeras, ya se acabó el tiempo, entonces podemos ir saliendo de la sala. No importa si no han terminado del todo, porque lo importante también es la cuestión más dialógica. Entonces, ahí van a escoger uno, dos o los que quieran conversar para que nos expongan lo que trabajaron. Yo voy a ir escogiendo los grupos que van a ir hablando, ¿está bien? Entonces, podemos ir saliendo de las salas a la sala principal. Muchas gracias.
Ya se le entró otra semana. Ujú. Ok. Bueno, entonces ya tuvimos esta parte del taller más práctico. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a exponer un poco, hablar un poco de cuáles fueron los elementos más importantes que encontraron. Ya pueden ser uno o varios. Vamos a ir tonándolo, uno presencial, uno virtual, uno presencial y uno virtual. Aquí, aquí. Ok. Ajá. Hola. Pero podemos cerrar esto. Sí, entonces, bueno, ok. Entonces, sí, lo que vamos a hacer es precisamente vamos a ir escuchándolos. Si tienen preguntas o comentarios, también pueden ir haciéndolos conforme vayan explicando. Y vamos a ir turnándolo, uno presencial, uno virtual, uno presencial, uno virtual. En el caso del virtual es más sencillo porque está el grupo uno y el grupo 2. Entonces, vamos a hacerlo por ese orden. Y en el caso, perdón, en lo virtual. En el caso del presencial, no sé ustedes escogen quién quiere empezar. Uno y dos, entonces, bueno, entonces el grupo uno ya nos asignaron. Sí. ¿Me gustan? Entonces, acá. Puede ser solo uno, no hay ningún problema. Es que, o pueden ser dos, una práctica del micrófono, es el más completado de coyuntura. Cualquier válido, ¿no? Entonces, decimos la conclusión. Ajá. Sí, entonces no hay ningún problema con la necesitan. Por lo menos tienen la conclusión a mejorar en la Porque no, o sea, que es como que también, o sea, lo que dijéramos allá. Pueden ir ahí para que la gente. Pueden ver en la cámara. Pueden pasar todo el grupo. Yo soy el culpable de que se les acabara el tiempo. Y Si te haces más para atrás que ahí. yo me di cuenta, o sea, yo no entiendo bien qué es coyuntura, espero poder entender en estas semanas. Yo lo que me di cuenta es que yo tengo un sesgo demasiado fuerte de que como que todo lo teórico no sirve para nada y la práctica, y entonces como que pasé debatiendo que eso, que el análisis de coyuntura a mí eso era como no sé, como algo muy teórico y en eso me llevé el tiempo, creo. Y la otra, pues, la conclusión que me llevé de formación política es como es la primera vez que un taller así de formación política. Me parece una experiencia muy valiosa, como aunque acabo de decir que no me gusta lo teórico, me encanta como la experiencia de como recibir como todo este conocimiento. Yo no tengo formación en ciencias sociales, no recibir este conocimiento y ver cómo lo aplico en mi práctica política, en mi vida. Esa es mi conclusión, no sé, tal vez cada uno puede decir lo que mi conclusión sobre. Bueno, no, tranquilo, ahí yo lo tuve tranquilo. Bueno, le explico todo el proceso, ¿verdad? Es como que conocimientos previos, la palabra coyuntura la entendíamos como, bueno, ese pedazo, el momento, el espacio físico que hay que leerlo, ¿verdad? Que se pretende leer, pues resulta que es sujeto al tiempo, que como busca abarcar cosas, es análisis de comportamientos y condiciones de contextos. Para la parte de formación política, bueno, es un deber del partido, constitucionalmente hablando, de la Constitución, elaborar un código electoral. Y, y también es un deber del militante, como sí, todos tuvimos que entrar al partido, llevamos un curso de formación, no, de inducción. Eso. Entonces ahí nos dicen los deberes del militante. Ahí una compañera que es muy filosófica, ¿verdad? Que está la parte consciente de la persona, del partido, pues, es labor individual para mejorar el entorno, ¿verdad? Y bueno, también una formación que es para la práctica, no solo limitarse a la parte teórica, sino bueno, esto acá, replicarlo en otros espacios.
Lectura de la realidad, luego es como sinónimo de coyuntura. Acá está, lo entendíamos como sinónimo de coyuntura. Una visión inicial de la realidad que puede cambiar al aplicarlo, como comentó usted, y a partir de lo que consideramos material, es decir, nosotros creemos que una visión de la realidad, al compañero, ¿verdad? Que es de ciencias dudas, cuando la realidad es lo que existe, pues. En coyuntura, los nuevos conocimientos fue bueno, este instrumento de inserción política, que fue el concepto que dio Luis, y el espacio de formación política. Es decir, el hacer, el análisis de coyuntura foguea, fomenta la participación de las personas, por lo tanto es un espacio de formación política. Formación política, ¿qué es formación política? Bueno, ahí dijeron academia aplicada para un fin transformativo, también, un espacio de fogueo también. Y lectura de la realidad, bueno, ahí fue donde chocamos. Y bueno, en conclusión, en ese caso, ¿qué podemos hacer de conclusión? Bueno, hay que los teóricos funcionen, se sirve. Y el caso, bueno, no hubo ningún caso. Eso es lo que tuvimos. Muchas gracias, compañeros. Sí, gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias más bien, ¿verdad? Como dicen, no hay teoría sin revolución ni revolución sin teoría, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar al grupo uno. Entonces, en el grupo uno, desde aquí nosotros vamos, ya estamos viendo lo que escribieron. Entonces, ¿quién se quiere aventurar a explicarnos lo que hicieron del grupo uno? Yo puedo hablar, pero vieran que a veces mi micrófono ha fallado, entonces si me empieza a dar eco, alguien más podría seguir. Sí, lo escuchamos muy Em, ok. Bueno, por suerte en este grupo habían personas que tenían bastantes conocimientos previos. Por ejemplo, mencionaron sobre la educación popular, ver, criticar y actuar como supongo que alguna teoría de alguien que habló de eso, o sea, como algún autor o no sé. Em, bueno, también decían sobre la comunicación política desde el partido, elementos de la realidad que generan una situación que afecta a las mayorías. Bueno, yo no tenía, la verdad, ninguna referencia conceptual como tal. Em, También mencionaron de que hay como una cuestión empírica ahí, ¿verdad? A veces uno se acerca a los espacios políticos porque tienen como, pues, una inclinación genuina, tal vez no es como decía el compañero de o sea, uno no es una persona de ciencias sociales, pero tiene intereses y tiene necesidades, como animal político, animal social. Después está, ajá, como poco conocimiento político, pero que bueno, que al final de cuentas, uno tiene como esa intuición, como una brújula, y que también, por ejemplo, la Constitución es como una brújula. Si después en conocimientos adquiridos, bueno, mencionaban lo valioso de la lectura, por ejemplo, de como el tema de objetivizar, la mirada sobre la realidad. em, Y que es importante también tomar en cuenta la subjetividad, ¿verdad? Según el autor, porque cada realidad es muy diferente. Esa necesidad de partir de lo subjetivo es para crear estrategias de cambio estructural. También es como un concepto para identificar una realidad. También que no es solo perdón, que no son solo dos facciones que se oponen, sino que también puede ser unilateral. Lo importante de los consensos, hay diferencias. Y que bueno, que siempre van a haber diferencias y que es parte, ¿no? Que las diferencias van a crear esos modelos que se buscan construir. En conclusiones, tenemos observación de todas las circunstancias, lo que nos rodea son elementos para conformar un análisis de coyuntura acertado. La formación política es fundamental para la lectura de la realidad e interpretar la coyuntura desde la
bueno, que nosotros estamos en un contexto bastante neoliberal, entonces que tenemos como una mirada formada ya desde ahí y que es necesario como ir un poco más allá para poder ver otras realidades. Eh, que bueno, que estas dos facciones que se como enfrentan no son ni buenas ni malas, sino que hay que observarlas científicamente para objetivizar la mirada y que no afecte al resultado final. Em, que es un proceso de información, es de necesario informarse antes de transformar. El análisis ayuda a ver las posibilidades, a ubicarnos de forma local, nacional e internacional. Y pueden bajar, por favor, la pantalla. Eh, no veo. Ok. Ajá, y que son procesos complejos, históricos y que son muy personales también y que provocan cambios. Después, estábamos hablando sobre la formación política, que a veces se piensa que es como una cuestión teórica o como una clase magistral, pero que también tiene esto valioso de que se practica en grupo, de que se conversa, se aprende cómo llegar a una comunidad, cómo hablar de política con la gente, cómo escuchar, cómo debatir, para también generar conciencia. La formación ayuda a insertarse en movimientos sociales y a relacionarse de forma humana. También afecta la forma en que aprendemos y la interacción con otras personas, que la formación también es permanente, cotidiana, porque la realidad va cambiando constantemente. También nos ayuda a reconocer cómo son las comunidades, sus debilidades, fortalezas para poder aportar. Y hablamos de que por qué no se forma políticamente desde la niñez, ¿verdad? Que eso es como una debilidad de nuestro sistema. No sé si me pueden bajar ahí para ver la última, que la verdad que no. Sí, o sea, que es como complementar la teoría con el conocimiento. También había un compañero que mencionaba que era una zona rural y que allá pues es como más complejo todavía porque toda la politiquería se ve muy lejana y pues en realidad hay cosas que son muy cotidianas y, y que, o sea, debería ser más integral la formación porque a veces se siente que es como muy protocolaria o como muy lejana, como muy formal y que en realidad es algo que nos afecta día a día y ya no, pues, no completamos. Completo, de hecho, bastante completo. Me parece, nada más como comentario para agregar, me parece muy importante la formación política, ¿verdad? Que ustedes mencionan desde la niñez, vean que más bien las personas, el gobierno, la estructura, desea que nosotros seamos, ¿verdad? Poco conocedores, ignorantes y apáticos a la política para poder seguir controlando. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Es el doctrinamiento. Vean cómo desde pequeños ya les están enseñando cosas que... Entonces, también el manejo de los discursos, ¿verdad? Que me parece importante. Y el otro elemento importante es que la formación política no sea desde la emoción, sino como pasa acá, desde lo teórico, desde la academia, ¿verdad? Como en el caso del compañero Luis, que toma como base una lectura importante, una lectura que nos sirve para entender la actualidad y a partir de ahí entonces aplicarlo y no simplemente venir aquí a hablar bonito y a dar nuestras opiniones sin que existen pruebas. Muchísimas gracias. Vamos con el grupo 2. Vamos con el grupo número 2. Entonces, ustedes eligen, ustedes escogen a quién quieren mandar de representante.
No sé si Y mientras ahí la compañera Mónica. Mónica dice, sin un sólido fundamento teórico, hace el comentario en el grupo, sin un sólido fundamento teórico, el partido y el movimiento popular quedan a la deriva, en un mar donde los movimientos son regulados por la clase dominante. Y con esto lo, y con esto lo que se consigue es que se cierre toda perspectiva revolucionaria. Después leemos. Entonces, Ok, del grupo número 2, ¿quién nos va a colaborar ahí con la explicación del trabajo que realizaron? Aquí estamos en un espacio de confianza donde todos estamos aprendiendo, así que no se preocupen, pueden hablar sin ningún problema. Bueno, buenas tardes. No nos dio chance de definir quién iba a exponer, ¿verdad? Este, pero lo que sí por lo menos podemos comentarles de la discusión que tuvimos fue que por lo menos en el grupo de nosotros sí tuvimos como personas de distintas formaciones diferentes, en mi caso nula formación política y otros compañeros que sí. este entonces, la mayoría del tiempo se nos fue más que todo definiendo cuáles eran estos conocimientos previos, como aparece ahí en la tablita, que está un poquito escueta, pero es lo que logramos hacer. Más que todo, reconocer el hecho de que, por ejemplo, hay terminología que no queda muy clara y que eso ya es una gran barrera de entrada para cualquier intento de análisis que se quisiera hacer, ¿verdad? Nos queda claro ya que, por ejemplo, esta idea de la coyuntura significa un encuentro de dos problemáticas, ideas o situaciones, como aparece ahí, ¿verdad? Y que es difícil sacar conclusiones cuando estamos en este proceso de introductorio, donde estamos familiarizándonos con todos los términos y las definiciones. También hablamos un poquito sobre la cuestión de la formación política, ¿verdad? Y de qué significa la política a nivel de la vida real, ¿verdad? Bueno, yo les comentaba a los compañeros que muchas de las grandes problemáticas es que toda esta cuestión de la política se intelectualiza demasiado y se separa de la realidad de la gente que trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y la verdad es que no le interesa siquiera entender qué significa coyuntura, porque eso no le pone comida en las mesas, ¿verdad? Y a veces esa es como la gran problemática de cualquier tipo y no sé si esta palabra es correcta, involucramiento en cuestiones de política, ¿verdad? O por lo menos en la cuestión de partidos, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que no es solamente quedarnos en la parte de conocer términos, sino que tratar de entender que todo actuar desde que nos despertamos hasta que nos acostamos es político, que si escogemos el transporte público, ya eso es una decisión política, que si escogemos el carro para pegarnos en las presas, eso también es una decisión política, ¿verdad? Entonces, que tratar de no separarse de eso, porque ese es un sesgo en el que se cae bueno, en muchas ocasiones. Y que también eso nos iba a dar ya al campito de la lectura de la realidad, que es como encontrar ya aquí esto es mi opinión personal, que es ya esta cuestión de encontrar ese punto medio donde no nos vamos a las habladas académicas, perdón por el francés, a las habladas académicas, que no terminan en nada y que al final no convencen a la gente porque no atiende sus necesidades inmediatas, o por lo menos les dan tranquilidad en que hay un proceso que se está siguiendo, que si hablamos ahorita de bandos, ¿verdad? Pues el gobierno actual es muy eficiente en eso, ¿verdad? En atizar emociones que a veces sabemos que en muchas ocasiones discrepamos con la administración, pero entregan su mensaje de una forma en que la gente lo entiende y lo acepta. Entonces, que es importante pues tener esa claridad de que toda esta formación es importante, pero no podemos separar al salir por la puerta, saber o no saber qué significa coyuntura, en realidad no hace ninguna diferencia, ¿verdad? En la vida de la gente que
que también no tiene esta oportunidad como la que tenemos nosotros. No sé si algún otro compañero del grupo le gustaría intervenir, pero esa sería por lo menos mis apreciaciones hasta el momento. Muchas gracias. No sé si algún compañero o compañera del grupo 2 desea aportar algo más. Bueno, nada más como para hacer un pequeño aporte de mi parte. Tomás, ¿verdad? Sí, bien. Creo que es importante entender que también la academia es un espacio de lucha, porque, no sé, todo lo que acaba de comentar Juanjo y lo que decía Tomás me recuerda mucho a la reforma universitaria de Córdoba en 1918, en la cual esta reforma universitaria lo que buscó por parte de los estudiantes era sacar a los profesores de la universidad de esa torre de marfil que como ellos le llamaban y decirles, no, ustedes vengan a la realidad porque qué bonito escribir desde adentro, qué bonito escribir desde ahí, desde su comodidad, desde sus plazas, desde su dinero. Y entonces, en ese sentido me parece sumamente necesario también que la academia esté al servicio de la gente. Y de hecho, con la reforma de Córdoba en 1918, es que aparece el concepto de la Universidad Latinoamericana y lo que decía Darcy Ribeiro, la universidad necesaria para los que estuvimos en la Universidad Nacional. Que la universidad necesaria no es un eslogan, la universidad necesaria es todo un postulado teórico de cómo debe ser una universidad latinoamericana. Entonces, eso es muy importante porque, claro, yo también en algún momento pensé que era nada más un eslogan, sea así la universidad necesaria. Pero no, y me parece muy importante luchar también por eso, que la academia esté al servicio de la práctica, que la academia esté al servicio de estos grupos, ¿verdad? Como diría Gramsci, estos grupos subalternos. O sea, no sé si queda algo más. De mi parte, les agradezco muchísimo el aprender tanto de ustedes, de estar compartiendo acá, porque de alguna u otra forma los espacios de formación académica terminan siendo muy gratificantes y edificantes, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Entonces, compañero Luis, yo me despido. Y no, compas, bueno, agradecerles por haber sacado el rato, por haberse apuntado a las actividades, ¿verdad? A quienes están virtualmente, como ustedes están acá. Sí, tal vez algo que olvidé decir y ahora escuchándoles me venía a la cabeza en todo momento, es esta idea que dice Elio de que un poco el proceso que se sigue es el de construir conceptos comunes. Es decir, incluso en una organización donde no necesariamente todas las personas van a tener un estudio profundo de teoría política, etcétera, este tipo de interacciones, o por ejemplo, la práctica, digamos, como decía ahora, recurrente de análisis de coyuntura, permite que las personas que están ahí vayan interiorizando conceptos y compartiendo conceptos, ¿verdad? Es como una familia, como las palabras que uno solo usa en la casa, ese tipo de cosas de forma que podamos entenderlos mejor. Y bueno, eso para dejarlo ahí y sí, agradecerles mucho. La verdad la pasé muy bien y nos vemos la otra semana. Ajá, vamos a seguir con un poco aún profundizando en qué es la coyuntura. Vamos a aproximarnos a la idea de coyuntura, del análisis de coyuntura como una forma de conocimiento. Ajá. Sí. Pregunta administrativa con respecto a la lectura que vaya a más en España. Sí, ahora, bueno, sí es no me acuerdo. Pero se les pasaré. Es en cualquier caso, si ustedes ven, está dividido el libro por secciones y luego como subsecciones. Hoy leímos la presentación y la primera parte de la sección uno. Para la siguiente semana leeríamos la partecita uno y 2 de la sección uno. Pero luego les paso las páginas, ¿sí? Estamos. Gracias. Creo que viene atención. Luis, no Gracias, puedo verlo. hasta luego. Buenas noches. Compañeras, compañeros, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por todo. Nos vemos la otra semana. Chao.
Buenas noches, compas. Mucho gusto haberlos escuchado. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches.